pregunta, sino incitar en él la capacidad de hacer nuevas, de conocer nuevas cosas, de tratar de explicarse fenómenos que no entiende. Total que yo creo que hay que darles todo el apoyo a los preguntones, a las preguntonas, y tratar de hacer que ellos encuentren en la naturaleza un mundo por explorar. Bueno, doctora, tenemos otra pregunta de otro participante del programa. El turno es para Pablo Castañeda, de 8 años, y del Colegio San Ignacio de Loyola. Pablo. Hola, doctora. Pablo, ¿cómo estás? Gusto de encontrarnos. Mi pregunta de hoy es, ¿por qué le da más fácil a los hombres que a las mujeres el hongo? La mache pregunta. A ver, en toda la relación hospedero-parásito, es decir, pongamos el hombre como hospedero y el parásito como invasor, hay dos etapas. La una es la infección y la otra es la enfermedad. Cuando uno la infección quiere decir que uno aceptó ese microorganismo en su cuerpo y lo tiene, pero lo puede tener calladito sin absolutamente ninguna manifestación. Y la otra etapa es cuando el bichito le gana la batalla al hospedero y empieza a producirle mal. En el caso que tú preguntas que por qué las mujeres nos da menos paracoccidioidomicosis que a los hombres, la pregunta es que hombres y mujeres se infectan por igual. Cuando uno sale a la zona endémica a aplicar ese producto parecido a la tuberculina, que le dice a uno si ha tenido contacto con el hongo, no hay absolutamente ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Todos se infectan en la misma proporción, y ya sabemos que para Colombia es un 9% de los habitantes sanos que han tenido contacto con el hongo. Pero ya cuando el hongo va a pasar de un simple cohabitante del hospedero para hacerse patógeno, entonces hay un papel muy importante de dos factores. Uno, tomarla ligero para que me dejes hablar. Uno de esos factores importantes son las hormonas. La hormona femenina, el beta-estradiol, está demostrado in vitro y en experimentación en animales que cuando los niveles de esa hormona están altos, el hongo no puede hacer algo que es esencial para enfermar al hombre, y es pasar de esa conidia y de ese moho a la levadura que debe estar en sus tejidos a 37 grados. Corta esa comunicación. Entonces, si tú tienes una niña entre 20 y 25 años cuya función normal hormonal es alta y está adecuadamente, el hongo no va a ser capaz de producir la enfermedad. Se infecta por igual a un varón de la misma edad, pero sus hormonas frenan ese paso entre la conidia y el micelio a la levadura que está en el tejido. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, por más de que a nosotros nos digas que somos el sexo débil, la mujer tiene un sistema inmune un poquitico más potente que el del varón. Entonces lo que hace es poner en funcionamiento una serie de respuestas a la invasión del hongo para evitar que éste pueda ser un sitio desde el cual se empiece a multiplicar y produzca enfermedad. Y hay muchas otras razones que no entendemos. Hace poquitico, en 2003, salió una revisión muy linda sobre cuáles eran los factores que hacían que este predominio del sexo masculino con la enfermedad fuera tan supremamente grande. 15 hombres por una mujer. Y él daba unas explicaciones muy técnicas y muy bonitas experimentales que tienen como base estas dos, pero que pueden haber muchas más. Entonces tenemos una función inmune muchísimo más exaltada, más capaz en la mujer, y luego un producto hormonal, el 17-beta-estradiol, que frena el paso de la conidia y del micelio a la levadura que tiene que progresar en los tejidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta charla tiene un momento corto y sencillo para experimentar y acercarnos al quehacer de la doctora. Es por esto que en el escenario tenemos 2 mesas con 4 microscopios. Vamos a invitar a Mirta Arango, doctora en microbiología con énfasis en micología, y a Marta Urán, también PhD en ciencias con énfasis en micología, para que pasen al escenario y guíen este momento de experimentación. Para esta ocasión hemos invitado a 3 instituciones educativas.
el Colegio San José de Las Vegas, el Colegio de la Enseñanza y la institución educativa Ángela Restrepo Moreno. Cada una de estas ha seleccionado a un estudiante para ser parte de esta experimentación y además contaremos con la participación de un representante de Universidad de los Niños. Sus nombres son Joshua Cuartas, Sofía Obando, Laura Mejía y Pablo Castañeda, y los invitamos a que suban al escenario. Claro, claro. Bueno, les cuento que Mirta fue una de mis primeras alumnas, no queremos decir cuántos años atrás, pero de todas maneras tenemos una relación muy linda desde entonces. Marta es un poquitico más joven, fue un encuentro que hice en años posteriores, pero de todas maneras lo que es lindo es que trabajar en esta forma crea unos vínculos con las personas con quienes uno se pone en contacto, que prácticamente yo que soy sola en mi casa, yo las tengo a ellas como mis hermanas, como todo lo que ustedes tienen como más querido en la vida. Buenas tardes. Gracias. Como la doctora les explicó, una vez que el paciente se enferma, hay que llegar al diagnóstico. De lo contrario, ella no utiliza palabras dramáticas, el paciente se les va a morir. Hay muchos métodos para aproximarse al diagnóstico de esta micosis. Uno de ellos es utilizar una biopsia. Le toman a uno un pedacito del tejido donde se sospecha que el hongo está, y con esa biopsia el patólogo hace cortes para mirar al microscopio. Existe una coloración que se considera muy buena para hongos, y es la coloración de plata metenamina. La plata metenamina es capaz de pegarse a esa pared tan particular de los hongos y los tiñe de un color negro, café rojizo o gris. Eso depende de cuánto tiempo deje la coloración. De esa manera vamos a poder encontrar las estructuras multigemantes, esa blastoconidia o levadura repleta de hijos. La doctora nos decía que era un hongo de América Latina, ¿cierto? Y como todos los latinoamericanos, con muchos hijos, multigemante. Entonces, verlo en plata metenamina es la forma más fácil. Entonces, cada uno de ustedes va a encender, o yo les voy a ayudar a encender el microscopio con la parte, eso, muy bien, ya lo vemos. Ustedes van a mirar y van a corroborar si es o no fácil ver el hongo. Miran ahora por el microscopio y díganme, con este botoncito que hay en la parte posterior, tú puedes ajustar la imagen, el chiquito de afuera, que se llama micro. Con este botoncito tú puedes mirar y ajustar la imagen. ¿Son capaces de ver el hongo? Miren las ilustraciones que tienen al lado. ¿Son capaces de identificarla? ¿Sí o no lo encuentran? Sí. Levanten la mano los que hayan visto el hongo. Y miren que no son patólogos, acaban de empezar. Es decir, que realmente es una coloración muy buena para establecer el diagnóstico. Si quieren, pero él fue el primero que dijo que sí. ¿Cierto que sí? Que sí lo has visto. Bueno, y con el botoncito de atrás, porque yo ya estoy muy ciega, y si yo ajuste eso, tú no ves igual, pero con la parte de afuera. Entonces lo puedes ir viendo. Bueno, entonces la primera demostración de que plata metenamina es una coloración excelente para verlo, tanto que todos ellos fueron capaces de verlo. Entonces eso sería para el tejido. Pero cuando el patólogo ve esto, miren que cuando ven la forma multigemante,
dicen muy probablemente es para coccidioides brasiliensis. Pero ¿qué tal si no se encuentran esa forma multigemante y se encontraran blastoconidias o levaduras solas? El patólogo no sabe qué tiene enfrente. Entonces el patólogo va a tener que recomendar que se haga un cultivo para confirmar si se trata o no de una paracoccidioidomicosis. Entonces, ese pedacito de biopsia se rompe un poquitico y se pone en un medio de cultivo. Es como poner semillas en la tierra. Lo que hacemos es el pedacito de biopsia en un cultivo, en un medio de cultivo, y se incuba a 37 grados. Esa es la forma característica del hongo y es relativamente fácil de ver porque tiene tamaños que van de 2 a 40 micras. Entonces, el punto siguiente que ustedes van a hacer, vamos a desmontar la plaquita que tenemos enfrente. Yo les colaboro porque un buen laboratorista pasa a un poquito aumento y desliza la plaquita al frente. Todos vamos a hacer eso. Entonces, vamos a pasar. ¿Vieron? Súper. Les vamos a bajarla y vamos a hacer lo contrario. Vamos a montar otra plaquita. Están trabajando esta parte, ya no es tan fácil, y vamos a montarla y tú vas a buscar. Vamos a ver si eres capaz con un poquito de aumento de buscar en el microscopio y empieza a caminar despacio con el carrito. el hongo otra vez. Si no está bien enfocado, hay que mover el micro. Con este botoncito cuadran el marco y con este recortas. Yo te colaboro para que veamos en la pantalla 1 para que ellos también lo puedan Y ver. con esto, cuéntales. Yo ya vi el hongo y es como azul. Es como azul ahí, como algo así, como... Eso, dime, vamos a hacer la prueba, yo voy a hacer el examen, ¿no? Porque yo una vez le dije a un patólogo que estaba viendo y era que me daba pena decir que no veía. Vamos a ver, tú escoges entre estas imágenes a cuál se te parece. A este o a este. Se veía rojo. Se veía azulito, como este. Pero vamos a ponerle más aumento para que veas mejor. ¿Sí lo ves? ¿Tú lo ves? Sí, se ven partículas separadas, pero llenas pues de hijitos. De hijitos. Y es cierto que se ve en azul porque la preparación se realizó con un colorante que se llama azul de lactofenol. Azul para teñirlo de azulito. Lactofenol tiene ácido láctico para que la preparación no se seque muy fácil, es una sustancia más densa, y fenol para que quien va a observarlo no tenga ningún problema. El fenol va a matar el hongo. Entonces tiene 3 acciones al mismo tiempo, pero este muchacho me lo va a llevar para el laboratorio, doctora. Muy rápido. Podemos empezar con él. Bueno, entonces, allá, miren, ya ustedes están viendo el azul del lactofenol y podemos reconocer otra vez la blastoconidia o levadura con sus hijas. Es una blastoconidia multigemante. Pero con ninguna de las 2 preparaciones que hemos visto podemos decir qué le está ocurriendo al hospedero. Nosotros no sabemos si ese hospedero mató el hongo, si ese hospedero tiene capacidad de respuesta.
La doctora les explicó que cuando el paciente, el hospedero, se infecta, el hongo entra al tejido. Cuando entra al tejido encuentra unas células que se llaman macrófagos, y los macrófagos tratan de tragárselo, y se lo tragan, lo fagocitan. Pero Paracoxi tiene muchas habilidades y se burla del macrófago. Se multiplica en el interior del macrófago, lo utiliza como su casa y ahí crece por un tiempo hasta que el hospedero desarrolla una respuesta inmune. En ese momento el macrófago se vuelve más poderoso, más capaz de matar el hongo, pero tampoco del todo. Entonces se juntan, la unión hace la fuerza, y muchos macrófagos se juntan y forman células gigantes y constituyen todo el granuloma, alrededor todo ese tejido fibrótico, tratando de localizar el hongo. Recuerden que no lo van a alcanzar a matar del todo, pero lo localizan. Ahí se necesita el médico para que lo trate, pero a veces es tan chiquita la infección que no hay síntomas, y el señor se va para Europa y 10, 20 o 30 años después el dormilón se despierta. Vamos a tratar de ver con ellos una plaquita donde podemos observar la respuesta tisular. Todos ustedes no la van a ver, pero ellos sí van a tener ese placer. Vamos a cambiar de placa. Y ustedes de lejitos, esto es lo que ellos van a ver. Primero porque esto no lo realiza. Espérate, yo te doy la plaquita, sí. Ya se las pasé, ya todos la tienen. Ya tuve usted. ¿Y tú? Ya lo puso. ¿Y tengo otro loco? No. Entonces van a intentar de buscar a ver si es cosas como esta. Sí, todos con un coñazo, porque yo quiero a ver cómo atendió eso. Claro. No, este muchacho no lo engaña a uno, es que no estaba bien enfocado. A ver, estás mirando con un solo ojo. Entonces, uno normalmente... ¿Cómo se le llama esto? Tiene una distancia. Esto es patología y esta planta se llama una placa de maloxidina vecina, es una coloración diferente. ¿La alcanzas a ver? Cuadras con esto, ¿cómo lo es? Si quieres lo puedes mover. ¿Qué tal? Viene muy morado, entonces observa que está muy oscuro. Aunque no es la luz. Creo que uno después de esta... qué pena, creo que nos tomamos más tiempo del que ustedes dijeron. Esto se disfruta con estos muchachitos. Doctor, ¿alguna sugerencia?
célulita, ¿cuál enfoco? Busquemos una célula gigante de arriba. Ay, es que no tan chiquito, más arriba. Esta. Entonces miren lo que es una célula gigante. Entonces, una celulita tiene un solo núcleo. Pero aquí, si ustedes ven, hay un citoplasma y rodeado de múltiples núcleos que son todas esas células que se juntaron. Y en el interior, en el citoplasma, queda el hongo. El conjunto de toda la reacción es el granuloma. ¿Listo? Esto queda para ustedes, cada uno se lleva, no las plaquitas, obvio. Muchas gracias. ¿Cuáles son? Esto está funcionando ya, ¿no? Sí. Muy bien, ahora continuemos con la segunda y última parte de esta charla. Precisamente tenemos otra pregunta de uno de los participantes del programa. Esta vez el turno es para Julián Quiseno, de 8 años, y estudiante de la institución educativa Rosalía Suárez. Julián. Hola doctora, Hola. ¿qué ha descubierto sobre el hongo reciente que todavía no se le haya contado a la gente? ¿Qué he descubierto sobre el hongo que todavía no se lo haya contado a la gente? Ay. Bueno, es que tú debes saber que yo hace unos cuantos meses me retiré de la función activa y estoy dizque en uso de buen retiro. De todas maneras, tengo muchos de mis alumnos que siguen trabajando con intensidad en los mismos aspectos. Y hay algo que está funcionando muy bonito y es la manera de comprender esa célula que engolfa el hongo, qué condiciones tiene para matarlo y por qué es que los individuos que no tienen una inmunidad buena les va tan mal con la afección. Por ejemplo, todos sabemos de los pacientes con SIDA, infectados por el VIH. Una de las características de esta enfermedad es que el virus destruye las defensas inmunes del huésped en el cual está. Y a estos pacientes les va muy mal cuando se enfrentan no solamente con este hongo, sino en general con muchos microbios, porque no tienen manera de combatirlos. Entonces, en este momento se están identificando cuáles son los componentes del sistema inmune de un individuo normal que faltan en un individuo con SIDA y por qué a este individuo con SIDA le va tan mal cuando se enfrenta con microbios, en un esfuerzo por tratar de definir si sería posible inmunoreconstituirlo artificialmente, es decir, si a ese paciente le faltan macrófagos con capacidad de digerir el hongo, ¿será que le podemos dar un remedio, por así decirle, que le permitiera a ese macrófago volverse competente para que luche con efectividad contra el germen invasor? Eso no tiene fin, eso es lo lindo que tiene este estudio, que jamás se acabó el camino, sino que uno conoce un poquitico más y se abren más caminos para tratar de investigar. Jamás termina, eso es lo más lindo de la investigación y de la ciencia, los caminos que se van abriendo a medida que tú empiezas a conocer una cosa. Gracias, doctora. Ahora hablemos de niñez y juventud. Aquí en la Universidad de los Niños se valora el saber previo que tenemos tanto como niños y como jóvenes.
¿cree usted que los adultos deberían escuchar y tener en cuenta las opiniones críticas de niños y jóvenes? ¿Por qué es esto realmente importante y cómo se podría fomentar? Ante todo, con un poquitico de tolerancia de parte de los padres que se aburren de la necedad y la preguntadera de los hijos, y de parte de los maestros para tratar de detectar en cuáles de estos niños o jóvenes existe ese germen de estudiar y de estudiar y de aprender, porque con base en una selección de los individuos con más facilidades para adentrarse en el camino de la ciencia y la investigación, se podría adelantar mucho. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay universidades donde, mejor dicho, colegios, donde seleccionan los jóvenes que están estudiando allá para señalarles la carrera que más les corresponde. Eso hace que un niño que haya sido descubierto desde el punto de vista de su capacidad para hacer ciencia o para estudiar esta materia o la otra, deja de seguir el curso regular que le toca en un currículum que ha sido diseñado para todo el mundo y le facilitan que entre a estudiar con profundidad aquellas materias que le gustan y que le van a permitir distinguirse en un campo especial de la ciencia. Yo creo que estamos lejos aquí de tener una instrucción que permita seleccionar los individuos de joven, pero déjenme decirle una cosa, el colombiano es de los individuos más estudiosos, más prometedores, más capaces de cruzar montañas sin mapa. Yo creo que si nosotros pudiéramos hacer algo para que se favorezca la inteligencia natural que el colombiano tenga, se lo auspiciara a seguir caminos distintos, este país sería rico en 20 años más, rico en talento y rico en individuos de transformar el mundo. Gracias. Muy bien, y a propósito de niños, tenemos otra pregunta de un participante del programa. El turno es para Isabela Marín, de 9 años, y estudiante de la institución educativa Benedicta zur Niden. Dale. Entonces me la vas a tener que hacer en alemán, porque ese colegio es de un alemán. ¿Cómo ha hecho usted para no contagiarse con el hongo y cómo lo manipula? Uy, ¿y quién te dice que no me he contagiado? Yo creo que en alguna parte sí me contagié. Bueno, no, oíste, no. En el laboratorio existen unas reglas primordiales. Cada vez que tú trabajas con un microorganismo potencialmente virulento, hay que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, hay que trabajar bajo una cámara de seguridad en la cual hay una presión negativa que hace que todo lo que tú manipules dentro de esa cámara no salga donde tú estás trabajando, sino que pase por unos filtros que retienen esos microorganismos y que ya salen al aire común y corriente decontaminados. Pero hay que tener mucho cuidado al manipular un microorganismo que es potencialmente patógeno, porque uno se puede contaminar. La ventaja con el hongo que yo manejo es que crece tan lento que ya cuando me dé la enfermedad no voy a estar aquí, estoy en otra parte, ¿no es cierto? No diga eso tan hermosa, tan hermosa. No, de verdad, eso, el que estudia para manejar estos microorganismos tiene que tener mucho cuidado al hacerlo, tiene que conocer por qué forma se transmite el microbio del ambiente a la persona y tiene que tener unas reglas 1, 2, 3, 4 de lo que no puede hacer cuando está trabajando en microorganismo infeccioso. Es lo primero que hay que hacer. Y con otros microorganismos, no con este que es tan lentico como para todo, si hay infecciones que se adquieren en el laboratorio y que son muy feas y que han conducido a la muerte de muchos laboratoristas. Muy bien, gracias doctora. Ahora quisiéramos que nos contara acerca de la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, Ya más se me conocida. había olvidado, 20 años. Esta es más conocida como la misión de Sabios, de la cual usted hizo parte junto al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el científico Rodolfo Ginás y otras personalidades.
Ustedes como resultado presentaron una agenda con recomendaciones para el desarrollo del país en los ámbitos de ciencia, educación y tecnología. Colombia al filo de la oportunidad. Claro, sí. Y quisiéramos saber qué cosas se han cumplido